Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Adela y soy una de las tutoras del programa Hotel City. Bienvenidos una semana más a un nuevo webinar organizado por Hotel City. Y un saludo también a los alumnos que nos ven a través de Twitch. Esta semana nos adentramos en el mundo del Health and Safety y para ello contaremos con la colaboración de nuestra experta Paquita y con la ayuda de dos invitados excepcionales. En cuanto a los temas a tratar en el webinar, son los que vosotros votasteis. Y un momentito que os comparto la pantalla. Aquí. Finalmente se hablarán de los tres temas más votados, que han sido, en primer lugar, principales KPIs de la PPPCC, detección de puntos de dolor y puntos de mejora. En segundo lugar, ejemplos de malas praxis y errores vividos o vistos en nuestra carrera profesional. Y en tercer lugar, ¿qué debemos hacer para implementar de forma correcta el APPCC en nuestro hotel o establecimiento? El funcionamiento del webinar va a ser muy similar a los anteriores. Tendrá una duración de 1 hora y media y durante la primera hora, Paquita junto con los invitados nos hablarán de estos tres temas y en la última media hora ellos resolverán todas vuestras dudas que os surjan a lo largo del webinar. Así que, por favor, no os quedéis con ninguna duda y escribidnosla en el chat. Ellos seguro que están encantados de resolverlas. Antes de dar paso a Paquita, me gustaría deciros y me gustaría pediros un pequeñito favor, y es que os vamos a enviar una encuesta a través del chat para saber qué os están pareciendo los webinars, si os gustan, si no, qué mejoraríais. De verdad que os prometo que no tardaréis más de 2 minutos en responderlas y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y ya, sin más dilación, doy paso a Paquita. Hola, Paquita. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un placer que estéis aquí en el webinar, que vais a ver que va a ser muy interesante. Bueno, primero de todo, daros las gracias, no solo por la asistencia, sino también por la puntuación que habéis dado al módulo de Health and Safety, que la verdad que estoy muy contenta del resultado. Y bueno, sin más dilación, quiero presentaros a dos invitados muy especiales. En el webinar de hoy estamos contando con Joan Mateos, que es el CEO de Synergies, que es una empresa de consultoría y laboratorio de APPCC, y también contamos con Jesús Olmos, director regional de alimentos y bebidas de la zona de Canarias, Cabo Verde y Madeira en Barceló Hotels and Resorts. Joan, Jesús, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y espero que el webinar sea interesante. Y enhorabuena también por la iniciativa, que creo que es fantástica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y espero pasar una buena tarde y dar la información que se requiere para todo el interesado, claro que sí. Perfecto, muchas gracias a vosotros por haber aceptado la invitación. Bueno, lo que ha comentado un poco Adela, los tres temas más votados de Menti eran los principales KPIs de APPCC, ejemplos de malas praxis y errores vividos y qué podemos hacer para implementar de forma correcta el APPCC. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que de hecho, bueno, de todos tenemos mucho de qué hablar, entonces seguro que vamos a tener la hora bastante entretenida y seguro que os va a gustar. Para esta pregunta voy a dar paso primero para los principales KPIs de APPCC, detección de puntos de dolor y puntos de mejora. Voy a dar paso primero a Joan para que nos cuente, bueno, un poco su punto de vista acerca de este tema. Bueno, a ver, yo creo que también es un tema que lo podemos plantear más como un diálogo, porque puntos de mejora o puntos a tener en cuenta, yo creo que son muy variados. Yo, por ejemplo, apuntaría al estado de las instalaciones. El punto de partida es muy importante, ya se trate del típico me falta espacio o instalaciones más antiguas. En ese sentido, a la hora de
de montar un buen plan de autocontrol, ese punto de partida yo creo que es muy importante. ¿Cuál es el estado actual de nuestras instalaciones? ¿Cuál es también la capacidad de reforma o de inversión o las ganas o la predisposición a mejorar en ese sentido? Es cierto que son temas muy basados en normativa y en ese sentido pues las empresas se ven obligadas a actuar. Pero bueno, siempre habrá un porcentaje que a lo mejor le costará un poquito más. Yo también apuntaría la implicación del personal. Yo creo que es muy importante un buen liderazgo por parte de dirección, los responsables de cocina y que vaya en cascada hacia el resto de la plantilla para que forme parte realmente, para que una PPCC, un autocontrol, un llevar al día unos registros, forme parte de las rutinas diarias de trabajo. Igual que cocinar, igual que estar en una partida, igual que recibir proveedores. Hay veces que nos encontramos algunos profesionales que dicen, bueno, a mí lo que me gusta es cocinar. Es cierto, lo que pasa es que también un sistema de autocontrol te implica gestión y en ese sentido yo también lo apuntaría como un elemento a tener en cuenta que a veces hay que insistir en esos temas. Y un tercer apartado también muy relacionado con la capacidad o con las ganas de invertir, es valorar hasta qué punto te quieres quedar en lo básico o quieres ir un poquito más allá en controles de limpieza, en controles de alimentos. Nosotros por la parte de laboratorio a veces nos encontramos clientes que nos dicen, bueno, envíame un presupuesto, lo básico por normativa. Bueno, justamente, así como en aguas, en piscinas, en Legionela, todo está muy tasado por normativa, pues hay que hacer tantos análisis cada mes o de estos parámetros o de estas instalaciones. En cocina lo que dice la normativa es muy poco realmente. Es decir, a lo mejor con Jesús lo podemos comentar un poco más después, Sí. pero mirando Listeria y Salmonella pues ya está. Y eso para mí a lo mejor lo básico por normativa es muy poco. Se deberían añadir controles de limpieza para valorar la eficacia de los procesos. Claro, cuando uno dice lo básico por normativa, que detrás está un poco el mensaje, lo que sea más barato, pues bueno, ahí sí que puede haber también un posible punto de dolor, como decía el título de la pregunta. Sí, estoy Yo totalmente de de momento acuerdo apuntaría hasta contigo. aquí y si queréis después vamos un poquito complementando. Sí, sí, si quieres doy paso a Jesús y luego yo también haré algunos comentarios de lo que has dicho. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Joan, ¿no? Las instalaciones es de donde partimos, por lo cual es un punto importantísimo para acometer la APPCC. Es decir, desde ahí partimos y desde ahí ya desarrollamos más cosas. Para mí importante puede ser el diagrama de flujo que se desarrolla en una cocina, que siempre hay fallos y no entiendo muchas veces el motivo, ¿no? Pero hay que elaborar una representación gráfica de las diferentes fases y actividades en el proceso del producto. Y esto, una vez que queda grabado y queda claro, nos evitamos después muchos problemas, ¿eh? Esto es fundamental. Conocer el producto que tenemos y que se va a manipular para saberlo tratar, su composición, en el caso de platos preparados, etcétera, y sus posibles alteraciones, ¿no? Las formas de conservación y las características fisioquímicas son importantes, porque teniendo esos conocimientos evitaremos unos males mayores. El equipo que tiene que ser multidisciplinar, porque muchas veces pues no lo es, porque el rellenar un simple registro y poner una X y ayer me olvidé de hacerlo y hoy lo hago corriendo, no sirve para nada, no nos sirve para nada. Entonces no se está haciendo como corresponde. A lo referente que decía Joan del coste desde la parte de hotel, ¿no? Es verdad que muchas empresas dicen, no, yo pues a mí con hacerme un análisis de Listeria y Salmonella me es suficiente, ya me curo en salud. Pero es un error, y es un error grave porque el tiempo que implica hacer estos registros una vez que está implantado es el mismo hacerlo bien que hacerlo mal, el mismo.
y no conlleva, porque me cueste un poquito más, no conlleva nada más. Es decir, puede incurrir, aunque solo tenga la listeria y la salmonela en análisis, puede incurrir en otras malas prácticas que me pueden llevar a un mal mayor. Y ahí no nos estamos dando cuenta. No se trata de cubrir expediente y ya está, ¿no? Y otro punto muy importante, que yo lo veo muy importante, es formación, formación y formación al personal implicado. Esto es fundamental, pero no una formación inicial para conocer el APPCC, qué es, para qué sirve y el rellenar los registros, sino una formación continuada. Esto, y sobre todo donde hay plantillas muy grandes que rotan muchísimo, es muy importante, porque si la formación la di hace 6 meses y al acabar estos 6 meses resulta que un 40% de esa plantilla es nueva y no ha recibido esa formación, estamos en el punto de partida otra vez. O sea, la formación tiene que ser continuada. Esto es lo que pienso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que insistir mucho en la parte formativa y muchas veces, y aparte por lo que he visto, ¿no? La parte formativa, aunque sabemos que es formación continua, no se lleva a cabo como debería, porque muchas veces tienes nuevas incorporaciones, como estabais comentando, y la formación se hace, bueno, vamos a esperar a que ya tengan muchos nuevos y luego ya veremos cuando hacemos la formación y por qué me obligan. Es un poco esa manera de pensar, ¿no? Yo creo que hay que cambiar. Es un problema de concepto, ¿no? Y muchas veces partimos ya desde la dirección del hotel, que ya pensamos, bueno, cubrimos expediente, un poco lo que estabais comentando, y lo justo para poder pasar una auditoría y que no me penalicen y bueno, que no pase nada, ¿no? Pero ese no es el fin. El final es evitar tener un problema con un cliente, porque al final estamos pensando, pues tenemos que pensar que estamos sirviendo alimentos a clientes. Y suena un poco catastrófico, pero realmente es así. Están en juego la vida de muchas personas porque pueden enfermar, los podemos enviar a un hospital según cómo hagamos nuestros procesos de manipulación. Entonces, el tema de solo cubrir expediente o lo que decía Joan, ¿no? Bueno, yo solo el control de listeria y salmonela. Bueno, hay más cosas que hay que tener en cuenta, lo que decíamos de los indicadores de limpieza, ¿no? Yo, pues por suerte o por desgracia, he visto también, igual que vosotros, pues muchas cosas en cocina y con temas, por ejemplo, de planes de limpieza y desinfección, ver cómo hacen una quiniela literalmente, es decir, no hacen ese plan de limpieza y desinfección y cuando tiene que llegar, sabemos que ya va a llegar el auditor o bueno, ya tenemos programada una auditoría o lo que sea, ponerse a poner cruces como un loco por todo para, bueno, que no se note y que parezca que yo estoy haciendo el trabajo. Al final nos estamos engañando a nosotros mismos. El que parezca que estamos haciéndolo, realmente no lo estamos haciendo y no es el fin, ¿no? Yo creo que sí que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, el cambiar esa manera de pensar, ¿no? Y creo que tiene que venir desde arriba de la organización hasta abajo. Y además también me gustaría añadir que la formación muchas veces se centra en una parte teórica y no debemos solo hacer esa parte teórica, tenemos que dar mucha importancia a la parte práctica también, ¿no? Es decir, cuando se hacen sesiones formativas de APPCC al personal nuevo, pues de cocina, los bufeteros, camareros, etcétera, también hay que hacer un seguimiento y decir, venga, quiero ver cómo estás trabajando y ver esas malas praxis, porque ahí es cuando detectas realmente que no se ha entendido lo que has dicho en la parte teórica o que te han dicho que sí bueno, venga, que paso ya el rato, que es súper aburrido y quiero que pase ya rápido, pero luego a la hora de la verdad ves que no se están cumpliendo las cosas como deberían, ¿no? Y luego, de hecho, este tema lo veremos en las malas praxis que hemos visto, que yo tengo algunos ejemplos también que me gustaría comentar, pero bueno, creo que tenemos, resumiendo, que cambiar esa manera de pensar, ¿no? De que lo de cumplir expediente al final no nos va a llevar por buen camino. No sé si queréis añadir algo más. Yo por apuntar alguna cosita más en este sentido con la formación. A veces en el tema de APPCC, de manipulador de alimentos, corremos el riesgo, porque claro, el día a día en la operativa y un mes de agosto normal, cuando no hay COVID, es muy intenso.
a veces corremos el riesgo de que ese curso de formación, pues, o lo hacemos muy rápido, lo hacemos por cumplir. Yo siempre digo que hay dos temas que corremos el riesgo de hacerlos por hacerlos, que son los temas de prevención de riesgos, PRL, y los temas de seguridad alimentaria. Hacer un curso para cumplir un expediente, pues bueno, te cubrirás delante de sanidad, pero el personal ni lo aprovechará, ni lo disfrutará, ni entenderá para qué sirve más allá de para cumplir el expediente. Y entrando en esa rueda, pues es peligroso. También influye mucho la cultura que pueda existir en esa cadena, si es un hotel independiente, si es un hotel familiar de toda la vida. Bueno, ahí el modelo de gestión, pues claro, también influye. Sí, y a lo mejor incluso si la formación a lo mejor la haces no en plena temporada, ¿no? Un poco lo que decías, porque a lo mejor si la haces en pleno agosto, todavía el nivel de recepción de información, es decir, la gente no lo va a percibir igual o no le va a poner las mismas ganas que a lo mejor si lo haces a principio de temporada, en el caso que sea un hotel de temporada o en temporada baja, ¿no? Quizás sea más interesante no hacerlo tan en plena temporada, pero que a lo mejor luego internamente el responsable de APPCC del hotel, ya sea un responsable que hayan designado, ya sea el director o subdirector o el mismo chef de cocina, que haga esas mini formaciones dentro del equipo. Porque al final, si nos dedicamos solo, yo cocino y no me olvido, mi trabajo es cocinar, que es un poco muchas respuestas que yo he oído en cocina, ¿no? Pero al final lo que decía, ¿no? Tenemos que ser gestores y formadores de nuestro propio equipo. Yo creo que esas microformaciones que podemos dar a nuestro equipo internamente pueden ayudar mucho a que al final no se cometan al menos tantas malas praxis, ¿no? Que podamos reducir ese nivel de malas praxis en el equipo, Sí, en el departamento. Pienso, como ha dicho Joan antes, como estás repitiendo Paquita y estás diciendo tú, yo creo que es importante la formación, pero para todo el mundo, efectivamente, desde el director pues hasta la última persona que ha entrado, ¿vale? Para la concienciación, ¿no? Y también porque el personal dirá, oye, pues si lo hace el director, lo hace el jefe de departamento, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Esto va en serio, ¿no? No una formación más en la que te ponen en un salón, te despliegan una pantalla y lo que decía yo, nada, venga, os damos aquí a la carrera la formación y cada uno a su puesto. Al final no hemos hecho nada. Entonces, esa implicación de la que hablaba Joan empieza por ahí, pienso yo. Y después ya pues en el desarrollo y la formación continua. Si hay químicos en los que se han sustituido por otros, pues hay que dar formación sobre esos químicos y que la gente entienda que es el sustitutivo de este otro, la cantidad es esta y cuidado porque es corrosivo. Todo esto hay que explicarlo al personal nuevo y al que ya estaba. Exacto, y es verdad y también un poco en línea de lo que comentabas, Jesús, y empezando por la dirección. Yo os voy a contar una anécdota que me pasó, que es un caso real, que un director, lógicamente no diré de qué hotel, me preguntó una vez si un producto que estaba descongelado lo podía volver a congelar. Entonces, a mí que un director me pregunte esto, me deja un poco en shock, ¿no? Es decir, ostras, si ni el director sabe esto que es tan básico, ¿qué vas a enseñar a tu equipo? ¿No? Entonces yo creo que al final lo que decía, ¿no? Lo tiene que saber un director y lo tiene que saber el fregaplatos, el pinche, todo, es decir, toda la cadena implicada en el APPCC. Entonces, sí, formación. Nos reiteramos en esa parte que es muy importante. Perfecto. Bueno, si os parece, si no tenéis nada más que añadir, pasamos al siguiente tema. Este creo que va a ser todavía el más interesante, que son ejemplos de malas praxis y errores vividos o vistos en nuestra carrera profesional. Si te parece, Jesús, te doy paso a ti para que nos vayas contando esas anécdotas, batallitas que has visto o que has vivido. Yo me imagino que todos hemos vivido alguna en alguna ocasión o más de una, ¿no? Yo os puedo contar que, bueno, pues a correlación de lo que decías, de descongelar un producto, pues ver en un banquete cómo se descongelaba producto para preparar, ¿no? Para elaborar,
y sobrar parte del producto y volverlo a congelar. O sea, y sin fechado, o sea, que meterlo en cámara y ya está. O sea, eso no se puede, evidentemente no se puede hacer, pero si la persona que manipula y su jefe que están ahí no se les corrige, no se les dice y no se les ha formado para eso, puede ser por aprovechar, así no vamos a aprovechar nada, así podemos provocar algo muy gordo, ¿no? Tener las cámaras de refrigeración cuando se van a cargar abiertas más del tiempo no permitido, pero sí el adecuado, y dejarlas abiertas, esto merma el producto que tenemos dentro. Hay averías en cocina que tardan días en solucionarse, por ejemplo, y pueden causar males mayores. Es decir, yo he vivido en una cocina de 3 baldosines que estaban quitados, tardaron una semana, y cuando fueron a arreglarlo se habían caído 25, porque uno va desprendiendo al otro, por los calores del horno, por los vapores, pues al final se me viene encima la cocina. Productos elaborados que se meten en cámaras sin etiquetar, pues también lo hemos vivido. Yo creo que Joan esto lo habrá vivido seguramente. Muchas veces caemos pues, por la sinergia del trabajo, por poco tiempo, pues tenemos muchas veces descuidamos la higiene del manipulador, ¿no? Llevamos con las chaquetillas sucias. Esto también, aparte de mala imagen, pues no es higiénico, lógicamente. Nosotros teníamos un problema con el lavado de manos, por ejemplo, la continuidad del lavado de manos. Ya no solo cuando te cambias de partida o cuando estás elaborando ciertos productos y te pasas a elaborar otros. Y nos era muy difícil conseguir que todo el mundo se lavara las manos, ¿no? Entonces al final decidimos poner una alarma. Pusimos una alarma con una luz roja en las cocinas y cada 30 minutos suena, y estés haciendo lo que estés haciendo, te tienes que quitar e irte a lavar las manos y secártelas bien. Y esto lo hemos conseguido gracias a esa tontería, a poner una alarma, y suena la alarma y todo el mundo, esté en la partida que esté, se tiene que ir a lavar las manos. Lo hemos conseguido así. Al final vas desarrollando según las circunstancias que te vayan pasando, ¿no? Y aquí pues, esto lo vimos muy claro. Al final un cocinero estaba elaborando sus verduras, otro su carne y su pescado, y todos los cubos por normativa tienen que tener pedal. Pues esto, los cocineros se ponen el cubo al lado, abierto, y al lado del producto que están elaborando. Entonces, esto es más habitual de lo que nos creemos. Entonces, estas malas prácticas, pues hay que eliminarlas porque nos pueden causar muchos, pero muchos problemas. Luego hay otros inconvenientes que son de terceros o estructurales, que bueno, tenemos que hacer más hincapié, ¿no? Para que pues, a lo mejor se haga la inversión que requiere para poder ejecutarlo. Pero yo, por poneros otro ejemplo, había producto que nos llegaban de proveedores y no llegaba en condiciones, hasta que decidimos tomar la temperatura a los camiones de los proveedores que llegan con el producto refrigerado, y algunos llegaban con él apagado. O sea, ese producto no puede entrar, esa mercancía no puede entrar. Pues a raíz de tomar esa temperatura a los camiones, pues también se ha conseguido evitar otro mal. O sea que detectar anomalías se detectan, claro que sí, pero muchas veces las vas desarrollando. Perfecto. Joan, ¿alguna experiencia vivida que nos puedas contar? Bueno, yo he preparado varias fotos que creo que a lo mejor pueden ser ilustrativas. Voy a intentar compartir la pantalla. Un momento. Pero también lo que quisiera decir, para empezar, antes de proyectar, es que
Lo que vamos a contar ahora pues, es un poco el listado de fotos o de batallitas y la casa de los horrores. Yo creo que se ha mejorado muchísimo, ¿eh? Es decir, ahora evidentemente vamos a poner ejemplos negativos, pero la mayor parte de instalaciones, la mayor parte de profesionales, la mayor parte de cocinas, de hoteles, de restaurantes, han mejorado muchísimo en los últimos años. Ha influido también las exigencias por parte de sanidad y las inspecciones. Y en ese sentido, lo que vamos a enseñar ahora yo creo que es, pues bueno, ejemplos porque tenemos que poner ojos a cosas, pero que no necesariamente es lo más destacable de una instalación habitual. ¿Se ve, verdad? Sí. Bien, bueno, aquí, a ver, pues cositas, falta de limpieza, esto es muy habitual. Esta falta de limpieza, pues evidentemente será más grave cuanto mayor sea lo que veamos. También hay que tener en cuenta que nosotros, como auditores, lo que hacemos es una foto en el momento en que pasamos por la cocina. Lo solemos hacer sin avisar y lo solemos hacer en momento de trabajo. Bueno, lo que pasa es que hay cosas que las puedes dejar pasar y cosas que no. A la derecha, pues alimentos sin tapar. Alimentos sin tapar, alimentos caducados. Ahí la típica batallita, por contar una anécdota, es yo no tengo nunca caducados porque hago inventarios cada mes. Claro, después vas y te encuentras un caducado de hace 3 meses. Eso lo que quiere decir es que has de mejorar tu sistema de hacer inventarios, por ejemplo, o que has de ser más estricto. Este es curioso. Aquí, esto es una zona de limpieza, como tienen todos los hoteles. Aquí, evidentemente, ha de existir esta zona. Lo que pasa es que lo que ya es incorrecto es que aquí pongas las tablas de cortar limpias, porque cada vez que estás aquí lavando, pues bueno, esto salpica y la suciedad llega a esas tablas que, recordemos, estaban limpias. Estamos en obras y si estamos en obras, pues bueno, es necesario en algún momento hacer obras. Lo que pasa es que se ha de ser más cuidadoso, más estricto. Pensemos que esto es la zona de detrás de las cámaras por donde entra el género. No todo el género que entra es sucio. Esa cámara puede ser una cámara de congelación o puede ser una cámara de embutidos o puede ser, es decir, que en ese sentido es importante mantener una correcta limpieza más estricta si estamos, por ejemplo, en obras. Aquí también se ve que este contenedor pasaba por allí, pero este contenedor no debería estar así dentro de una cocina. Elementos de suciedad en los accesos a las cámaras. Esto también es muy habitual. El ejemplo estándar o el comentario estándar es que debemos evitar tener cartón dentro de las cámaras. Pero también me gustaría explicar el porqué de todas estas cosas. ¿Por qué insistimos en la limpieza? Pues para evitar la contaminación de los alimentos. ¿Por qué pedimos que no haya cartón? Pues porque son envases secundarios y dentro está el género y pueden contener suciedad. Y también una bolsa que pasaba por allí con algo dentro, pues tampoco sería lo suyo. Es muy importante que haya una zona donde lavarse las manos y es muy importante que haya papel para secarse las manos. Claro, tú pasas por allí y te encuentras con esto, pues evidentemente con este papel de aquí no se están secando las manos. Desconchados en las cámaras, escarcha también es un elemento habitual por falta de mantenimiento. Mezclar productos químicos o de limpieza con zonas de alimentos o ubicarlos, almacenarlos en zonas de alimentos. Al final es verdad que el día a día pues, te obliga a ir corriendo muchas veces y, bueno, de hecho ahí, pues bueno, está la garrafa de aceite, hay cosas que a lo mejor pues, no deberían estar una al lado de la otra. Ejemplos de limpieza, de falta de limpieza. Preparando las fotos, pues me acordaba de La pesadilla en la cocina de Chicote. Claro, pero es que estas son situaciones en las que uno se la encuentra allí. Tú no vas a buscar cosas, tú te las encuentras. Y esta máquina que no me digan que la lavaron ayer, pues porque no acaba, yo no me lo creo del todo que esté sometida a una buena limpieza. Esta cámara, pues tampoco sería lo suyo que estuviera. La limpieza es importante, insisto, para evitar contaminación de los alimentos. El etiquetado, eso también es un tópico. Los alimentos, ¿por qué los etiquetamos? Pues
porque les damos una vida útil. Si elaboramos alimentos, pueden estar en cámara 3, 4, 5 días, depende de si es una salsa, depende del tipo de preparado que sea. Claro, si no ponemos una identificación, estamos perdiendo totalmente la trazabilidad y la información sobre esos alimentos. Cumplimentación de registros, eso lo apuntaba Jesús antes. Después pone un ejemplo todavía más bonito, pero bueno, no recuerdo ahora porque no lo he mirado, pero esta auditoría se realizó pues, aproximadamente el 20 y pico de febrero. El registro está rellenado hasta el 13. Bueno, pues justamente lo pillamos. Esta también es muy habitual. Temperatura de lavado, del tren de lavado, 60, siempre, toda la vida, cada día de la semana, todos los meses. Temperatura de secado, pues bueno, al menos cambiaron 75 un mes o por la mañana y 76 por la tarde. Pero justamente el tren de lavado estaba en funcionamiento y marcaba temperaturas diferentes. A veces es verdad que determinados registros se rellenan por rutina o por deporte y lo hacemos sistemáticamente. Otro ejemplo para reírnos un momento es habernos encontrado la temperatura tomada el 31 de septiembre o el 31 de junio. Bueno, eso sí lo cuento es porque nos lo hemos encontrado en algún caso. Y para terminar, este también es un tópico. Esto no sé si se ve muy bien, pero bueno, es una cucaracha que pasaba por allí y que no debería estar allí. Porque tenemos un plan de plagas, porque le hacemos un seguimiento y en ese sentido el hecho de encontrarnos bichitos en la cocina, pues quiere decir que no llevamos al día todas las medidas que deberíamos tomar. Y me paro de... Bueno, me paro porque no tengo más fotos, pero vamos, anécdotas. Perfecto, Joan, la verdad que muy ilustrativo, la verdad que, bueno, mi cara ha sido de sorpresa, hay cosas que, bueno, que me suenan también de haberlas visto y otras que realmente de poner las manos en la cabeza, ¿no? De ver esto y que por desgracia pues se ve. Lo que tú decías, quizás ya no es la práctica habitual, que de cada vez es algo que se está mejorando, pero bueno, tenemos que seguir diciendo también aquellas cosas que vamos viendo y qué cosas tenemos que ir observando, ¿no? También por parte de dirección, de hacer seguimiento de estas cosas, ¿no? También otro comentario, perdona, otro comentario que haría es que yo creo que el sector hotelero es de los, y en España y en Baleares y en Canarias también, por lo que he conocido, es de los más preparados y de los más limpios y de los más organizados. El problema ya se extiende cuando bajas de nivel y te vas a un restaurante y no hablemos cuando te vas al bar de la esquina. Que en ese sentido la exigencia de sanidad es muy potente en el sector hotelero, porque evidentemente mueve un gran volumen de negocio. Probablemente es más laxa en otros sectores económicos, de restaurantes o de cafeterías, que es probablemente donde nos encontraríamos el mayor tipo de situaciones en este sentido. Ok. Sí, Pues, perdón, con relación a lo que decía Joan, eso es cierto porque el nivel de exigencia en los hoteles es mucho mayor y bueno, aquí como todos saben o habrán escuchado, en Canarias hemos tenido muchos problemas con las indemnizaciones de los británicos que nos pedían por contaminaciones y etcétera, etcétera. Entonces aquí se han rascado hasta donde no se podía rascar. Y la verdad que aquí la concienciación en las cadenas hoteleras es muy grande. La verdad que sí. Como dice Joan, al final en los establecimientos más pequeños, pues es desgraciadamente donde son más condescendientes, la verdad. sí, estoy de acuerdo. Pues voy a pasar a contaros algunas anécdotas, que algunas ya las habéis dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de registros de limpieza y desinfección, de no haber rellenado nada, tener una auditoría, pues una ISO, y que el chef se lleve todos los registros a casa para rellenarlos en casa y que el día siguiente, el día de la auditoría, esté todo relleno para cumplir expediente. Tocarse la nariz con la mano y seguir cortando vegetales, también lo he visto. Esto parecerá como grotesco, pero
también por desgracia lo vi. Un jefe de partida estaba cortando fresas, ya me acuerdo perfectamente que eran fresas, y bueno, se le habían quedado pues como unos trozos de fresa, como unas láminas pegadas al cuchillo, y la manera de limpiar el cuchillo fue en el cubo de basura que estaba abierto, lo que comentaba es que casi siempre los tenemos abiertos, limpiar el filo en el mismo cubo de basura y luego ir a cortar otra cosa. Bueno, os podéis imaginar mi cara de póker, frustración, furia, era, no sé, difícil de describir, pero también lo he visto. Bueno, contaminación cruzada de cortar diferentes alimentos a la misma tabla, pues carne, vegetales, todo en la misma. Los cubos abiertos, como ya habéis comentado, eso también. Tener los móviles encima de la propia mesa de trabajo del cuarto frío, donde estoy preparando las ensaladas, tener el móvil pegado encima de la mesa. Ir a fumar y después de fumar no proceder al lavado y desinfección de manos después, que es obligatorio, pues también lo he visto. Comer la guarnición de un plato de un cliente también, ya emplatado, con las manos, es decir, esperando que el camarero se lleve el plato, pues el cocinero coger unas patatas fritas directamente y comérselas. Comer mientras se está elaborando o manipulando, o sea, comer mientras estoy trabajando en la cocina. Esta también es grotesca. Ver que viene el inspector o el auditor, y al ver que viene y que tú no tienes los evaporadores del cuarto frío limpios, coger una fregona hacia arriba, limpiarlos así, que todo gotea sobre la mesa de trabajo y así cubrir expediente de que los has limpiado. Bueno, para clavarse cuchillos en los ojos. Bueno, cámaras llenas de cartón, eso ya lo habéis comentado. Mezclar recipientes limpios con sucios también, o tener, por ejemplo, recipientes limpios, por ejemplo, los recipientes para elaborar los postres en una caja grande, pero en el suelo. Es decir, no elevado, sino que dejar productos en el suelo. Cereales caducados, que por ejemplo en la parte de cereales se encargaba comedor, y haberlos servido al cliente caducados por no llevar un buen inventario y chequeo de las caducidades de los productos. Sobre todo, bueno, cereales me ha pasado, y con salsas, que también es bastante habitual, tipo ketchup, mostazas, que son cosas que no se suele mirar mucho y es donde siempre encuentras alguna que está caducada. Y creo que no me dejo así, y la última que ya tengo, o al menos así de las que he recopilado, esta ya me paso al servicio de comedor, de restaurante, ver cómo están montando las mesas y coger los cubiertos directamente por donde te los vas a comer, es decir, los dedos poniéndolos no en la base de la cuchara o del tenedor, sino por el otro lado donde el cliente se lo va a llevar a la boca. Y esto parece como algo que no va a ocurrir, y sí, también lo he visto. Entonces hay que ir con mucho cuidado con estas, como decía Joan, la casa de los horrores, pero bueno, creo que todo lo que hemos contado hemos vivido pues parte de casa de los horrores, ¿no? También tenemos, yo creo que todos también tenemos buenas anécdotas que contar, pero bueno, en este caso contábamos las malas praxis. No sé si queréis añadir algo de este tema. Una cosilla, yo en correlación a las malas praxis, porque muchas veces las malas praxis vienen dadas por terceros, como he dicho antes, y sin darnos cuenta, ¿no? Nosotros tuvimos un problema en uno de los bares de un hotel, en el cual pues, la gente salía mal del estómago y demás, ¿no? Ahí se hicieron 20.000 pruebas y no dábamos con qué era. Los alimentos, la manipulación, hasta que detectamos y mandamos a analizar, como decía yo, de aquí la importancia de las consultoras externas, ¿no? Pues mandamos a analizar el hielo, ¿vale?, de la máquina de hielo, y detectamos que las bacterias venían por el hielo. Y el agua venía de la red municipal, entraba y nosotros hacíamos el hielo. Entonces, venía de la calle, pero al final es algo que estamos dando nosotros, hasta que lo detectamos por el análisis que dimos a la consultora. Era un dato curioso también.
Y Jesús, ¿en esa parte venía por una falta de limpieza y desinfección de la máquina de hielo o No. venía del propio agua? Del agua de la red, del municipio. Nosotros tuvimos que implementar filtros, cambiar la máquina, etc., pero venía de la red. Sí. Pues al final vemos que las empresas de consultoría y de laboratorio al final se convierten en nuestros mejores amigos y aliados. Es decir, Muy importante. es importante su presencia no solo por cumplir expedientes, sino que al final pues, nos van a echar también una mano Muy en importante. muchos aspectos, ¿no? En cosas que no lleguemos a detectar nosotros internamente y también a modo de, entiendo que es así, ¿no, Joan? A modo también de consejo, ¿no? Que a veces me imagino que tendrás también muchos clientes que te piden ayuda en que a veces uno no sabe cómo tiene que proceder, ¿no? Y al final Sí. os tiene que pedir a vosotros directamente cómo hacerlo, ¿no? No, efectivamente, que en ese sentido a veces el ejemplo del hielo es curioso porque, bueno, pues sí que te indica que el agua que te viene de la red, en teoría tú la tratas, pero a lo mejor en función de la cantidad de cloro que le pones, pues no te llega bien o no te basta. Y bueno, pues es verdad que has de ir por allí estirando. Yo no por tirarme piedras, es decir, yo entiendo, yo sí que defiendo, evidentemente, que una consultora, un laboratorio es un pilar básico, es un apoyo importante para una empresa en esta materia, pero lo principal es que la empresa esté concienciada y en ese sentido, después hablaremos cuando pasemos al tercer punto de cómo implantar de forma correcta, lo que tenéis que ser es exigentes, es decir, nosotros estamos para ayudar. Y en ese sentido uno ha de ser exigente y ha de intentar huir de manuales hechos, de tópicos, de registros convencionales y todo que sea muy personalizado. Pero eso lo será si evidentemente la gente se implica. Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, así es. Perfecto, pues pasamos a la tercera y última pregunta o tema. ¿Qué debemos hacer para implantar de forma correcta el APPCC en nuestro hotel o establecimiento? Empezamos por ti, Joan, si te parece. Pues vale, ya lo hemos apuntado bastante en la primera parte de la charla, pero yo creo que la formación es básica. Es decir, dos cosas, formación y implicación del equipo. En ese sentido, el autocontrol es un sistema que se ha de definir para garantizar la seguridad alimentaria en el hotel, para los clientes y para los trabajadores, evidentemente. Allí es fundamental que haya una muy buena comunicación entre cocina, entre restaurante, dirección, el personal del snack y el personal de servicios técnicos. Antes en el chat había un participante que apuntaba lo del organigrama y un buen reparto de responsabilidades. El APPCC no es cocina solo, el APPCC es hotel. Es hotel porque, ahora haciendo un repaso muy rápido, pues evidentemente está dirección y subdirección, que son los máximos responsables, está cocina, que evidentemente elabora alimentos y los recibe, está economato, que los recibe, está pisos, que el personal de pisos limpia determinadas áreas o a determinadas horas, aunque haya también un personal propio en cocina. Están todos. Está servicio técnico por la parte de aguas y la parte de mantenimientos. Si no tenemos claro que no son los registros de cocina, sino que es un sistema en el que se tiene que implicar todo el hotel, pues ahí fallará. Ese yo creo que es un punto de partida clave. Yo también apuntaría diseñar una buena documentación que sea simple, clara y práctica. Y ahí yo sí que insistiría en que seáis críticos y exigentes y huyáis de la máquina de hacer churros. Es decir, el manual que sirve en un hotel, pues difícilmente exactamente servirá en otro. Eso implica que se adapte y se personalice. Una formación continua, no la formación estándar de vayan pasando por aquí una hora una vez al año, sino planificar formación y formación variada a los diferentes niveles. Formación básica para el personal base, formación sobre cómo interpretar análisis que recibes, pues porque la gente recibe unos parámetros que dice que no cumples y te quedas ahí sin saber muy bien eso lo que significa. Formación sobre alérgenos. A veces pienso que por todos los posibles peligros que puede haber, pasan demasiado pocas cosas en los sitios. Pero bueno, afortunadamente.
Y finalmente, auditorías periódicas. Auditorías que si son externas, perfecto, y si no, auditorías por parte de un equipo corporativo, por parte de dirección, seguimiento. El personal de cocina tiene que ver que hay alguien que le da importancia a esa cuestión. Exacto, totalmente de acuerdo. Jesús. Yo un poco más que añadir a lo que ha dicho Joan, porque lo ha resumido muy bien y muy claro. La participación e implicación de todo el equipo directivo, que es súper importante, y que el resto del equipo lo vea, que la gente de arriba, los mandos de arriba, están implicados. Los registros tienen que ser simples, claros, rápidos de rellenar, y para poderlos analizar, ¿no? Y si pueden ser digitalizados, mucho mejor, porque el papel al final son montones de papeles y, como ha dicho Joan, no solamente es la cocina. Ahí todos los jefes de departamento, casi todos se ven implicados en el APPCC, porque es así, porque la mercancía desde que entra hasta que sale al cliente participan muchas personas, y los jefes de esos departamentos igual. Es decir, en mayor o menor medida puedes tener más o menos registros, pues por el recorrido hasta donde llegan los alimentos, pero la norma es la misma para todos. Entonces, la implicación es súper importante. Exacto, yo ahí me gustaría añadir que, aparte de que los registros tienen que ser claros y simples, también, por ejemplo, si hablamos de planes de limpieza y desinfección, también tienen que ser alcanzables. Es decir, a veces te pones periodicidades de limpieza que sabes que no vas a llegar, ¿no? Entonces es mejor ponerte tu objetivo alcanzable y que sí que lo vas a cumplir, y que luego no te engañes poniendo esas cruces que digo yo de las quinielas, cuando realmente no lo has hecho. Justifica que no lo has hecho y el por qué no lo has hecho, y enseguida que puedas, hazlo, ¿no? Es decir, si no he podido limpiar los azulejos cada mes, por ejemplo, y lo he limpiado cada 40 días, pues pon que lo has hecho cada 40, o cambia esa periodicidad, ¿no? Si realmente no llegas a hacerlo cada mes o cada X, ¿no? Al final también es importante que seamos honestos, ¿no? Que no nos marquemos esos objetivos inalcanzables, porque eso te va a frustrar más, porque vas a ver que no llegas, que tienes un montón de papeles y que al final no los tienes, como que te estorban, ¿no? También un poco lo que decías, que si tienes una herramienta digital que te ayuda a saber que cada día que tienes que hacer, y que te vayan apareciendo las tareas, incluso de las que tienen periodicidad diferente a que no sean las de cada día, porque al final las de cada día pues uno casi lo tiene interiorizado, ¿no? Las que no son diarias son las que quizás uno duda más, ¿no? Y si tienes una herramienta digital que te ayude, pues mucho mejor, también te va a facilitar. Al final, yo creo que lo que es la implantación de la PPCC no se trata de algo burocrático y de dar más trabajo al personal, sino al revés. Es decir, tenemos que intentar quizás hacerlo de la manera más fácil posible para que el personal también lo coja con ganas y vea y marquemos el objetivo o el fin para el cual lo estamos implantando, que no es para dar más trabajo a los diferentes departamentos, ¿no? Aquí hay que decir que el sistema de APPCC es un sistema obligatorio, o sea que no es algo que el que quiera lo hace o lo estamos intentando vender, es algo obligatorio y que hay que tenerlo, ¿vale? Y es un sistema reconocido en toda Europa, o sea que hasta ahí llega la importancia. No, estoy de acuerdo. De hecho, ahora estaba pensando que recientemente se ha modificado, dando más importancia a la PPCC, el reglamento europeo. Claro, todo esto proviene de un reglamento europeo y es de obligado cumplimiento en todos los establecimientos de todos los países de la Unión Europea. Donde varía es en la forma de implantarlo. El tema de que se llame autocontrol, parece que uno, pues bueno, lo puede hacer un poco a su gusto. Lo puedes hacer a tu gusto. Lo que pasa es que has de cumplir pues, una serie de requisitos y normativas básicas. Sí que también lo tenía anotado por aquí, me lo he olvidado, pero insistir, como habéis hecho también vosotros, en la parte de digitalización. Yo creo que el papel en algún momento morirá.
no sé cuándo. También es verdad que ahora pues todo avanza hacia una digitalización. También es cierto que tendemos a digitalizar más fácilmente el front que el back y en ese sentido, pues bueno, dotar de herramientas al personal interno siempre es más complicado, pues porque invertimos más hacia afuera. Pero bueno, yo creo que a través del móvil, a través de un TPV, a través de una tablet en cocina, es muy fácil ir marcando aquellas cosas que un propio sistema te va recordando. Y olvidarnos de procedimientos. La parte documental, por eso lo decía antes, ha de ser lo más simple posible y basarnos en unos registros. Exacto. Y aparte, la parte de la digitalización, pues también lo tomamos como algo muy de back, pero luego hay una parte que también es de front, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, estoy en el comedor, tengo un buffet, pues hay cosas que directamente el cliente va a ver, ¿no? Es decir, al final tienes que tener todos los registros correctamente, tienes que tomar las temperaturas de tus alimentos fríos y calientes también, porque al final si no lo tomas o no lo haces o al final lo rellenas sin haberlo visto, en algún momento va a salir que eso no lo estás haciendo, porque el cliente es el primero que también se va a dar cuenta de que no es correcto, ¿no? Es decir, si tienes alimentos que no tienen la temperatura mínima por normativa, ¿no? O alimentos fríos que realmente tampoco están dentro de los rangos legales, o limpieza, ¿no? Porque la limpieza es súper importante tanto en la parte de back, lo que no vemos, como en la parte de front, las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que esa herramienta digital nos va a ayudar, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, aunque utilice papel, al final hay que hacerlo de manera clara, sencilla y bueno, sabiendo que es obligatorio, intentar pues que lo incorporemos como algo más que tenemos que hacer, aparte de cocinar, de servir, de saludar al cliente, es decir, es una rutina más que yo tengo que incorporar y que es así, ¿no? Es decir, que no lo podemos obviar, ¿no? Contestando a una pregunta que hacen ahora en el chat sobre la digitalización y los registros, claro, pregunta si es igual de válido el registro diario en un ordenador o es obligatorio tenerlo en papel. Mi opinión es que es igualmente válido tenerlo en digital. También os diré, eso es cierto, que estamos atados por las manías del auditor de zona que nos toque sanidad. Porque si esa persona te obliga a tenerlo en papel, ya le puedes contar toda tu historia de que has montado un sistema digital fantástico. Tendremos que intentar reeducarlo. Pero bueno, como norma general, todo lo que podamos tener en digital, pues mucho mejor, mucho más práctico, mucho más ordenado sobre todo e igualmente válido, en mi opinión. Sí, igualmente, la mayoría de herramientas digitales también tienes una opción de exportarte esos registros en un Excel y luego, bueno, poderlos imprimir o enviar si el auditor o el inspector así lo requiere, con lo cual, en este sentido, no habría ningún problema. Bueno, si os parece, no sé si ya como, estáis comentando que hay algunas preguntas, ¿no, Adela? Voy a dar paso a Adela a que nos vaya comentando las preguntas que hay por el chat y así ya las vamos contestando, si os parece. Gracias, Paquita, y gracias, chicos, por vuestras aportaciones. La verdad es que son súper interesantes y el chat estaba que hacía humo. Pero la verdad es que habéis ido respondiendo sobre la marcha a las preguntas de nuestros alumnos y creo que son muy poquitas las que han quedado sin resolver. En cuanto al checklist, Paola nos pregunta si es fundamental hacer un checklist para cada uno de los procesos y si hay que hacerlo diario o semanal. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, a ver, por empezar, yo lo haría diario. Es decir, pensemos que el objetivo de un autocontrol es garantizar la seguridad alimentaria en cocina para nuestros clientes. Todo lo que sea ampliar periodicidades, es decir, un control de procesos semanal de elaboración, por ejemplo, a mí se me queda corto. Tampoco digo que hemos de jugar con la plantilla que tienes, con el tamaño de tus instalaciones, hemos de ver diferentes variables. Pero bueno, también me gustaría, a ver, Jesús, ¿qué opina en este sentido? Bueno, la realidad nos dice que hay que hacerlo diariamente.
hay que hacerlo diariamente porque lo que ha ocurrido hoy puede que no se solucione mañana o que se solucione mañana pero de forma casual y no queda constancia de ello en ningún sitio. O sea, aquí hay que conseguir la inocuidad de los alimentos, que para eso está el sistema. Entonces, una de las herramientas es hacerlo diariamente. Esto hay que hacerlo diariamente. O sea, en una semana a lo mejor me acuerdo de lo que hice hace 3 días, pero no de lo que hice al principio de la semana. Entonces, los registros están para llevar constancia de todo esto. Pongo un ejemplo. Una cámara de refrigeración se me ha venido abajo porque le falta gas. Y el gas se mete dentro de 2 días. El de mantenimiento viene, la llena, vale, vuelve a funcionar. Pero no queda constancia ni cuándo cayó, y en ese tiempo, hasta que han venido a arreglarla, los alimentos han podido sufrir alguna alteración. Pero no hay registro de nada. Entonces, esto es diario. Y aparte, si hoy a lo mejor lo tienes todo bien y mañana no. Entonces, si lo miraras, por ejemplo, semanalmente, perderías, es decir, no llevarías un buen control, ¿no? Porque incluso me atrevo a decir, el tema de cámaras, lo ideal es que incluso lo mires más de una vez al día. Porque muchas veces se mira a primera hora, pero durante el servicio también hay que mirarlo, ¿no? Un poco por lo que comentabas tú, Jesús, de me he dejado la puerta abierta de la cámara más de lo que debía, la temperatura te varía y eso va a afectar también a los alimentos que tengas en el interior de la cámara, ¿no? O si tienes una cámara parada durante no sé cuántas horas, tú ya tienes que hacer algo. Es decir, si te das cuenta enseguida y no se puede arreglar, mueves esos alimentos a otra cámara. Si ya ha estado mucho tiempo, quizás ya esos alimentos ya no están en las condiciones óptimas. Entonces, es muy importante hacer ese seguimiento continuo, me atrevería yo a decir. Ahí es donde jugaría un papel importante también digitalizar y automatizar lo máximo posible. Yo lanzo una lanza en favor del personal de cocina, porque es cierto que hay muchos registros y el hecho de tomar temperatura de cámaras cada día de todas las cámaras que tenemos, si es un hotel grande, es complicado. Bueno, la solución es clara, automaticemos, pongamos sondas, que la temperatura se ponga automáticamente. Es cierto, eso implica un coste, implica invertir en ese... Pero bueno, estás reduciendo unos tiempos de unos trabajadores que podrán hacer otras cosas. Exacto. Sí, sí, yo, a correlación de lo que dice Joan, por ejemplo, las temperaturas de las cámaras, también la temperatura la puede tomar el servicio técnico y la puede tomar 3 veces al día. No necesariamente hay que cargar todo a un departamento cuando hay más implicados, como decíamos antes. Entonces, también repartir un poco el juego entre el equipo que juega ahí, ¿no? De esta manera también, volvemos a lo mismo, la comunicación es muy importante por esto también. En los hoteles el mantenimiento va por la mañana, va al mediodía, va por la tarde y va por la noche y toma la medida 4 veces al día. Entonces, pero no lo hace el jefe de cocina. Si hay una alteración, pues ella se encarga de ir y decirle, oye, esta cámara le pasa algo porque ha variado muchísimo, por ejemplo, o por la noche se ha venido abajo porque la habéis dejado abierta. Sí, y el doble chequeo también, ¿no? Es decir, que haya 2 departamentos implicados también está bien, porque no lo vas a mirar a las mismas horas y todavía tienes más control de esas temperaturas. Está claro que si lo tienes automatizado, mucho mejor, porque así evitamos esos tiempos de ir tomando esas temperaturas, que bueno, que quizás esa parte es un pelín más burocrática, pero si no lo tienes implantado, pues establecer que quizás, no sé, por la mañana lo mire mantenimiento, a mediodía lo mire cocina y por la tarde, antes el turno de la tarde de mantenimiento, por ejemplo, vuelva a mirar esa temperatura, ¿no? Entonces, así tienes 2 departamentos y lo tienes como más repartido también. También sería una buena idea hacerlo así. Ahora se me ocurre, me acuerdo de una batallita que ya sé que era punto 2, pero creo que es interesante comentar ahora. Otro tema muy importante a tener en cuenta es el sentido común. Hagamos las cosas con sentido común. Esto me ha sucedido en varios sitios. Compruebas un registro de control de cámaras, de temperaturas, y ves que hay una cámara que sistemáticamente está mal de temperatura. Y la respuesta es que está haciendo el descarche. Y bueno, pues a ver, el sentido común, pues tome la temperatura en otro momento que no haga descarche. Es así de fácil. Lo que pasa es que, bueno, como las temperaturas se toman a las 7:15, pues a las 7:15 siempre estaba mal.
Ahí es importante el sentido común de la persona que toma el registro y del que le está haciendo seguimiento continuo. Exacto, totalmente de acuerdo. Bien, muchas gracias. Seguimos con una pregunta de Guillem, en este caso. Bueno, no es una pregunta, es más que una pregunta, un comentario. Y en la línea de todo lo que estáis hablando, destaca la importancia del seguimiento por parte del Departamento de Calidad con los supervisores de las áreas y ver los fallos de los procedimientos o de informaciones directamente con dirección. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Jesús, te toca. Bueno, sí, Mandamos el testigo. sí y no, vamos a ver. Sí, porque bueno, es importante que con relación a lo que decíamos antes de la comunicación, todo el mundo la tenga y todo el mundo sepa dónde estamos y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pero aquí los implicados directos y los encargados de la APPCC y los que lo ejecutan son los primeros que tienen que estar ahí y son los primeros que tienen que verlo, que evaluarlo y que corregirlo, pienso yo. Yo estoy de acuerdo con Guillem, pero veo una trampa en la posible actuación. Depende de quién sea y dónde esté el departamento de calidad. Depende de quién dependa del organigrama ese departamento de calidad. El APPCC no es el departamento de calidad, así como la calidad tampoco lo es, o el medio ambiente en otros sistemas. Es decir, la supervisión ha de ser de alguien que tenga esa autoridad para supervisar y dar instrucciones para corregir. Si existe ese departamento de calidad que tiene esas funciones, pues perfecto. Si es ahora entendedme la expresión, si es una persona que lo que hace es tabular las encuestas, pues bueno, su función y su responsabilidad no va en esa línea. En ese sentido, depende, como decía, de la estructura de cada cadena, del corporativo, de si existe o no esa figura en cada hotel. Pero bueno, en último extremo, responsable es dirección. Sí, de hecho, existe en muchos hoteles esa figura y no es partícipe para nada en el APPCC. O sea, su función es otra. Y el APPC, al final, como decíamos, es la dirección, la subdirección y todos los jefes de departamento que están por debajo. Sí, yo suelo añadir que si ese responsable de calidad sí fuera el responsable de APPCC en ese caso, me parecería bien lo que comenta el alumno, ¿no? Guillem, creo que habéis dicho, ¿verdad? Si no, pues opino como vosotros. Muchas veces un poco las funciones de un responsable de calidad no siempre implica el ser conocedor incluso del sistema APPCC. Entonces es un tema también delicado y también tenemos que saber a quién implicamos en ese proceso. Correcto. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras respuestas. Como he dicho antes, ya habéis ido respondiendo sobre la marcha a las preguntas de los alumnos, así que a no ser que haya alguna pregunta de última hora, podemos dar por finalizada la ronda de preguntas. Te doy paso, Paquita. Perfecto, bueno, pues al final se me ha hecho muy corto y muy rápido. Pues nada, si no hay más preguntas, nada, agradecer en primer lugar tanto a los alumnos por haber participado como a los dos invitados, a Jesús y a Joan, que la verdad que ha sido muy enriquecedor todos los comentarios que nos han brindado. La verdad que siempre es un honor recibir... es decir, tener de nuestro lado pues, profesionales de vuestra talla, ¿no? Que participen en estos webinars, que al final lo que hacen es más enriquecedor y sobre todo a mí siempre me gusta que los webinars pues, contemos estas experiencias personales que personalmente creo que es lo que más enriquece en un webinar, ¿no? Es decir, porque la parte al final teórica o lo que hay que hacer ya lo han visto en el curso, ¿vale? Es decir, esa parte ya la conocen y tienen la documentación descargable para ojear, pero siempre está bien pues esas dudas que quedan o esas experiencias personales que puedan contar para todavía enriquecer más el curso. Y bueno, doy paso a ellos si quieren añadir algo o quieren comentar algo a los alumnos.
Si no tienen ninguna duda más, yo agradecerles a todos, a ti Paquita, al equipo, al compañero Joan, y bueno, pues espero haber aportado para la buena marcha de lo que es el APPCC. Yo también por mi parte, pues bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los alumnos por participar. Veo que hay tanto estudiantes que entiendo que estáis en formación, desearos también éxitos en vuestra trayectoria, y también veo que hay profesionales y también desearos que esta temporada sea una temporada lo más normal posible dentro de lo que cabe. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte, tampoco tengo mucho que añadir. Dar nuevamente las gracias a vosotros por este magnífico webinar y a los alumnos por estar una semana más con nosotros. Como he dicho al principio del webinar, os dejamos en el chat un enlace para una encuesta. Si la pudierais responder, nos haríais un favor enorme. Y para finalizar, os recuerdo que la semana que viene, el miércoles a la misma hora, tendremos el webinar de animación con nuestra experta Linda. Ya habréis recibido un email en el que podéis votar con los temas que preferís que se traten en el webinar. Así que os espero a todos y hasta pronto. Gracias. Adiós.